Vamos a perder un poquitito de tiempo. Esta semana vamos a recuperar una clase. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hablar bien sobre las arterias, no todo comprimido como siempre hacemos, ¿verdad? Y ese día extra que tenemos, vamos a hablar exclusivamente de los laminarios. Vamos a ver, ¿se acuerdan que yo les dije que íbamos a hacer dibujos? Aquí tienen uno, no sé si ya revisaron cómo es la temática de la clase de hoy. Así vamos a ir haciendo durante ese momento, para no adelantarnos con la práctica, porque estamos a la par. Y yo tengo una clase extra aparte de ella. Bueno, ¿qué ustedes saben sobre las arterias ilíacas comunes? Lo básico que saben, ¿qué es? Ramas. Bueno, vieron que el tema de la clase es arterias periféricas. Se entiende dónde están esas arterias, ¿verdad? En la pelvis. Usen que su lógica. Entonces ahí vamos a encontrar. Realmente la arteria ilíaca común no está precisamente en la pelvis. Las arterias ilíacas son tres básicamente de cada lado. Hay una que se llama común, otra que se llama externa y otra que se llama interna. Vamos a mirarlo un poquitito. ¿Reconocen esta arteria que está aquí? ¿Cómo se llama? Aorta. Esa es la aorta descendente abdominal. Ese es su nombre completo, ¿verdad? ¿Vieron aquí cómo acaba en dos arterias? Esas son sus dos ramas terminales. ¿Cómo se llaman? Arterias ilíacas comunes. Comunes. Está en su rama terminal entonces. Bueno, ustedes se van a dar cuenta que, como dice acá, ¿dónde inician estas arterias? ¿Dónde termina la aorta? Queda claro, ¿verdad? Donde inicia uno, termina el otro, ¿verdad? Bueno, a nivel de L4. L4 es la marcación entonces. ¿Dónde inicia la arteria ilíaca común? A nivel de L4. ¿Queda claro dónde inició? Excelente. ¿Vieron aquí cómo queda una especie de ángulo? Esto mide entre 60 a 70 grados. ¿Sí? Es bastante agudo la terminación. Y estas arterias como tal, ¿se dan cuenta cómo van hacia el lateral y oblicuo? Ahora vamos a pensar lo siguiente. Ustedes vieron ya cómo es la pelvis. ¿Vieron el hueso de la pelvis? ¿Vieron cómo hay una gran cifosis ahí? Va hacia atrás. Entonces, tienen que usar su lógica y pensar que esta arteria va un poco hacia atrás. ¿Se entiende cómo es? La aorta llega, se bifurca y estas arterias van un poquito hacia atrás, siguiendo el torno de la pelvis. Bueno, ¿cuál es su trayecto? Vamos a mirar un poquitito. Acá ustedes lo que van a ver es lo que yo les estoy diciendo. ¿Ven la cifosis de esta región sacra? ¿Vieron cómo va para atrás? Por ende, esta arteria tiene que tener una dirección un poco oblicua hacia atrás. ¿Está? Miren un poco la siguiente imagen. Ven cómo esta arteria se inicia a nivel de L4, acá está L5, pum, L4, va un poquito hacia atrás. ¿Se entendió dónde se originó entonces? A nivel de L4. ¿Alguien sabe dónde termina la aorta abdominal? L4. Pero específicamente ¿dónde? Disco intervertebral L4, L5. Y realmente es aquí donde inicia. Miren acá, disco intervertebral L4, L5. Para ser más específico, ¿verdad? El libro dice L4, pero en la aorta dice ese disco intervertebral. Bueno, miren un poco cómo se ve la arteria ilíaca común.
en una arteriografía. Así se pintan las arterias y así es como ustedes le van a estudiar. ¿Qué llama la atención acá? ¿Vieron cómo está todo? ¿Vieron esa forma rara que tiene? Esta en la gente mayor ya es así. Les aclaro porque si ustedes llegan a ver una arteria, ¿vieron que se representa muy recto en la imagen? Hermoso y precioso. Cuando llega a cierta edad el ser humano ya tiene de esa manera y sigue siendo normal. No, ahora ustedes piensen que hay algo extraño en esa persona. ¿Está? Entonces, continuemos. ¿Cuánto mide más o menos esta arteria? Siguiente pregunta. Pueden ahí ver la respuesta. De largo, 6 centímetros. ¿Está? Y de diámetro, aproximadamente 12 milímetros. ¿Cuánto es eso de centímetros? ¿Cuánto es 12 milímetros en centímetros? 1,2 centímetros. Y ahí vienen las trampas en los exámenes, ¿está? Y estas son las trampas que yo les voy a poner, porque ustedes tienen que conocer el diámetro y la longitud. ¿Cuánto mide entonces nuestra ilíaca común? De largo, 6 centímetros. Bien largo es, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto mide de grosor? 12 milímetros o 1,2 centímetros. Eso también. Pregunta al azar, porque vamos a hacer repaso. Mis repasos son siempre mirando la imagen y mirando otra cosa, ¿verdad? Vamos a ver un poco la aorta. Silencio. ¿Cuánto mide el diámetro de esta aorta? A este nivel, ¿cuánto ya mide? Entre 18 a 20 milímetros. ¿Vieron ahí cómo ya tienen que ir conociendo? Entonces, al bifurcarse, va bajando otra vez. 1,2 nomás ya mide ahora. Acá medía 1,8 y acá ya mide 1,2. Son cosas que ya tienen que ir manejando. Bueno. La aorta ascendente ya es 28, ¿verdad? 25 a 28. La ascendente. Sí, la que sale de esto. La ascendente es de 3 a 3,5 de grado. ¿Sí? 2,5 a 3. A veces 3,5 a 3. ¿Verdad? Es bastante grande. ¿Se dan cuenta cómo va disminuyendo? Eso es algo que tienen que recordar. La aorta es gruesa al principio y a medida que va bajando es más delgada. ¿Está? No la pared, sino el diámetro. Porque la pared es gruesísima. Ahora, ¿dónde termina esta arteria? ¿Vieron que mide 6 centímetros nomás? Entonces no es largo el recorrido que hace. ¿Se acuerdan ustedes de la pelvis cómo es? Esta es la pelvis. Esto se llama estrecho superior. ¿Está? O sea que es la apertura superior de la pelvis. Acá hay una pelvis mayor y una pelvis menor. Eso van a aprender mucho mejor en ginecobstetricia. ¿Está? Entonces, acá tengo la apertura y a este nivel va a acabar. ¿Cuál es este nivel? ¿Saben qué hueso es este? Sacro. ¿Qué hueso es este? ¿Cómo se llama este hueso? Basta. ¿Cómo se llama ese hueso? El coxal. Coxal. ¿No se acuerdan? Es el hueso coxal. En conjunto esto se llama pelvis. ¿Sí? Del coxal. Ok. Bueno, ¿a qué nivel va a acabar más o menos? La articulación sacroiliaca. A ese nivel va a terminar. ¿Sí? Vamos a aclarar lo siguiente y eso van a poner ahora. ¿Vieron que dice dónde termina nomás? Bueno, si la arteria es corta, van a poner luego arteria corta, 2 puntos. ¿Está? ¿Sí? Si la arteria es corta, va a terminar medial a esa articulación. ¿Se entiende por qué medial? ¿Sí? Porque está hacia medial. Lateral sería hacia aquí y medial hacia aquí, ¿verdad? ¿Se está entendiendo más o menos dónde termina esta arteria? Sí. Y si es larga, ¿dónde va a terminar? A nivel de la articulación. ¿Está claro? ¿Quedó más o menos claro cómo es? Esperen, vamos a mirar esta imagen para poder entender mejor, porque la otra no era tan explícita. Esta es la apertura superior de la pelvis. ¿Queda claro? ¿Ven esta articulación sacroiliaca? Sí, pasamos. ¿Ven esa articulación? A este nivel va a acabar la arteria. ¿Se acuerdan dónde empezaba? El igual, acá está. ¿Dónde termina? Articulación sacroiliaca. Y le van a poner, como dice su libro, interlínea sacroiliaca. No le van a poner articulación.
le van a poner interlínea. ¿Tiene sentido para ustedes? ¿Sí? Solamente porque dice así su libro. Para mí es la articulación. Interlínea sacro. Sacroiliaca. Miren, esta va a ser nuestra interlínea sacroiliaca. La articulación. ¿Se entiende por qué se llama sacroiliaca? Sí. Sacro e ilio, ¿verdad? Sacroiliaca. A este nivel va a acabar la arteria. Si es corta, acaba a medial. Si es larga, termina a nivel de la articulación. ¿Está? Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es, ¿qué cosa? Pensar en esta articulación y decir, ahí acaba la arteria ilíaca común. ¿Tiene sentido para ustedes o necesitan recordar Morfo 2 para acordarse de estas cosas? ¿Tiene sentido para ustedes dónde termina? Aquí empezó y aquí termina. ¿Está? ¿A qué yo me refiero con que la arteria es larga? Ustedes saben de las variaciones anatómicas. No todos tenemos la misma arteria o el mismo largor de la arteria. Hay algunos que tienen más larga la arteria. ¿Dónde va a terminar? A nivel de esa articulación. Y si es más corta, medial a esa articulación. ¿Se entendió? Si es larga, termina aquí. Si es más corta, termina aquí. ¿Tiene sentido para ustedes? Eso es muy, muy específico. ¿Y saben cuál es realmente la terminación? Ustedes me ponen interlínea sacroiliaca y es más que suficiente. ¿Queda claro? Interlínea sacroiliaca. ¿Qué es lo que es esa interlínea? ¿Por qué el libro le llama así? Ni idea. Articulación sacroiliaca. ¿Tiene sentido para ustedes? Ahí terminó ya nuestra arteria. Cortita. ¿Cuántos centímetros medía? 6 centímetros. ¿Está? ¿Alguien quiere que le explique un poquito más a profundidad? Não, professora. ¿Sí? É o limite superior fica onde? El límite superior es estrecho superior de la pelvis. Este límite superior. ¿Sí? Estrecho superior de la pelvis, o en realidad se llama, sí, estrecho superior. Estrecho mayor de la pelvis. Ese es el límite superior. Porque aquí yo ya les dije que hay un estrecho inferior y acá hay un estrecho superior. Entonces esa es la parte superior. Ese en realidad está de más. Pueden quitarle ese, ¿verdad? Yo lo único que quiero que sepan es dónde se origina y dónde se termina. Nada más. ¿Quedó claro? Ese es el lugar donde yo quiero que sepan y termino. Bueno, ¿cuáles son sus terminales? Vamos a marcarle lo siguiente. Vean un poco esta imagen. ¿Les parece que esta arteria tiene colaterales? Según la imagen. ¿Qué piensan ustedes? ¿Tiene colaterales esa arteria? Sí. No. Casi no tiene. Tiene una sola colateral. ¿Cómo va a terminar esta arteria? Miren un poco. ¿Vieron dónde terminó la arteria ilíaca común? Sí. ¿Tiene sentido con lo que dijimos recién dónde termina? ¿Sí? Media, articulación, sacroiliaca. Ahí termino ya. ¿Qué tipo de arteria esta es? ¿Larga o corta? Corta. 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 Si era larga, ¿dónde iba a terminar? Acá. Inter. Entonces es cortita, ¿verdad? Bueno, ¿cómo va a acabar esta arteria? Dando sus dos ramas terminales. ¿Cuáles son esas ramas terminales? Ilíaca interna, ilíaca externa. Así se llama. Arteria ilíaca interna, arteria ilíaca externa. ¿Cómo ustedes la van a reconocer a cada arteria? Vamos a mirar un poco la arteria ilíaca externa. ¿Pueden ver ahí? La externa. Solo miren a la externa. ¿Ven cómo se continúa? Y sale por acá. ¿Ven cómo atraviesa algo y ¡pum! Cambia de nombre? ¿Se acuerdan que la mayoría de las arterias del miembro superior eran así? Sí. Pasaban algo, cambiaba de nombre. Esta es la misma. Entonces, ¿cómo ustedes van a reconocer la interna de la externa? Primero, la interna es más delgada. ¿Sí? ¿Por qué se llama interna? Porque se va a quedar acá la circulación. Así que tiene sentido, ¿verdad? Ahora, esta se llama externa porque literalmente va a salir de la pelvis. ¿Se dan cuenta de dónde sale? ¿Dónde va a terminar? Miembros inferiores. ¿Saben cómo se va a llamar esta arteria cuando atraviese este elemento? Femoral. Cambio de nombre. ¿Está? Entonces así es como ustedes van a guiarse en los laminares. ¿Tiene sentido? ¿Qué van a reconocer entonces? Ilíaca interna, ilíaca externa. ¿Cómo van a reconocer la externa? Rápidamente.
van a ver cómo sale de la pelvis y se convierte en arteria femoral. ¿Está? Entonces ahí ya tienen sus ramas terminales. Ok. ¿Cuáles son sus relaciones? Vamos a marcar un poquitito aquí. Esta región ustedes ya conocen más o menos porque ya se había mencionado en clase. Vamos a marcar lo siguiente. ¿Alguien sabe qué órgano es este? Por si acaso. Muy bien, este es el duodeno. Ya marcamos el duodeno. ¿Está? Ok. El duodeno tiene una porción que se llama primera porción, segunda porción, tercera y cuarta porción. ¿Se ve ahí por qué tienen esos nombres? ¿Ven ahí la dirección que tienen? Primera, segunda, tercera y cuarta. ¿Está? ¿Cuál es la única que a nosotros nos importa ahora? Tercera. El morfo 6 es la tercera. ¿Está? Podemos apagar un poquitito para que se vea mejor. Ahí. ¿Ven? Esta es la tercera porción. Solo esa me importa. ¿Queda claro? La primera, segunda y la cuarta se olvidan de ella. Solo la tercera. Entre la tercera, el promontorio. ¿Se acuerdan de lo que era el promontorio? ¿Quién me puede definir lo que es el promontorio? ¿Qué es el promontorio? Borde inferior de L5. Ese es el promontorio. Entonces vamos a marcar lo siguiente. ¿Cuáles son las relaciones? Primero hay que marcar esta región. ¿Está? Vamos a marcar primero esta región. Yo veo tercera porción del duodeno, ¿sí? Veo promontorio por debajo y unos músculos que se llaman psoas mayor. ¿Ven que se delimita una pequeña región en ese lugar? Esa región es el lugar donde nace la arteria ilíaca la arteria mesentérica inferior y donde nacen las arterias ilíacas comunes. Esto me van a saber para el examen sí o sí, ya les aviso. ¿Está? Esta región que se llama término aórtica de Xavier y Murray, sí o sí me van a saber para el examen. De que cae, cae. No sé para qué grupo, pero va a caer. ¿Está? Ahora, ¿cómo van a limitar este espacio? Primero, tercera porción del duodeno, promontorio, y a los lados, ¿qué hay? Psoas mayor. ¿Quedó claro? Ahí está el músculo psoas mayor. Esta región es el lugar donde nace arteria mesentérica inferior y las arterias ilíacas comunes. Ahí nace. Ahora pónganse a pensar ustedes. ¿No les parece que todo esto podría ser relación de la ilíaca común? Pregunto yo. ¿Le puedo poner como relación músculo psoas mayor? Sí. ¿Le puedo poner promontorio como relación? Sí. Claro que sí. ¿Qué vértebra está detrás de él? L4. L5. ¿Le puedo poner como relación? Claro que sí. Todo eso ya van anotando como relación. ¿Tiene sentido para ustedes? Vamos a mirar una imagen un poquito mejor. Bueno, ustedes saben lo que es el peritoneo por si acaso. ¿Saben lo que es el peritoneo? Peritoneo. Es una membrana que cubre el abdomen. ¿Está? Cubre por completo el abdomen. Y al final lo que va a hacer es, la pared se va a prolongar y va a abrazarle a una víscera. Literalmente eso hace el peritoneo. Se coloca por la pared, sale una parte y le abraza a una víscera. ¿Está? Ok. Esto que ustedes están viendo acá, medio amarillo, ese es el peritoneo. ¿Queda claro? Entonces se dan ustedes cuenta que esta arteria, la aorta, las ilíacas están detrás del peritoneo. ¿Sí? ¿Tiene sentido para ustedes? Piensen, hay una membrana que cubre la pared. Detrás de esa membrana está la aorta y las ilíacas. ¿Le pondrían como relación al peritoneo entonces? ¿De la ilíaca común? Claro que sí. ¿Le pondrían como relación al peritoneo a la arteria aorta? También. ¿Ven cómo le cubre por completo? Entonces es una relación. Niño. La región de Charlie era promontorio, tercera parte del duodeno.
Tercera parte del duodeno promontorio, a los lados, músculo psoas mayor, y por delante está el peritoneo. ¿Está? Miren un poco aquí cómo el peritoneo se encuentra por delante. Podemos marcar un poquitito esa región en este lugar. ¿Cuál era esa región? Ustedes me dicen. La región termina aórtica. ¿Cuáles eran los límites? Tercera porción del Tercera duodeno. porción del duodeno. Este es el duodeno. ¿Cuál es la tercera porción? Que ya de abajo. Esa es la tercera, ¿verdad? Sí. Ya marqué uno. Siguiente. Abajo, ¿qué hay? Músculo psoas Promontorio. promontorio. Eso es por debajo. Y a los lados, Músculos psoas mayores. muy bien. Psoas mayor. ¿Qué dice ahí? No sé, pero va a decir psoas mayor. Bueno, y por delante, ¿qué está? ¿Qué es esa membrana? Peritoneo. El peritoneo. Y ahí ustedes ya tienen todos los límites. ¿Le pueden considerar como relación a todos ellos? El L4 y el L5 también, ¿verdad? L4 y L5 también, de hecho, eso está por detrás. L4 y L5. ¿Está? Eso es lo que nos falta entonces por detrás. L4, L5. Y ahí ya tienen todas las relaciones, porque relaciones tienen que saber. Pregunta, a ver quién ya está estudiando. ¿Cómo se llama esta arteria? Y yo ya les hablo en clase siempre qué es lo que ustedes tienen que mirar para descubrir qué arteria es. Ahora que saben cómo va a ser el examen, esas arterias no me pueden decir que no saben cómo se llama. ¿Verdad? Claro que para eso hay que ir estudiando, ¿sí? Ok. Ven aquí cómo pasa por encima de la tercera porción del duodeno. Esto ya como yo Duodenal. paso. Esta arteria es la mesentérica superior. ¿Queda claro? Sí. Ahora, ¿qué ustedes van a hacer? Ah, ¿qué arteria es esa? No me acuerdo. Tercera porción del duodeno, pasa por encima, mesentérica superior. ¿Tiene sentido para ustedes? Sí. Entonces, vayan mirando esos detalles para descubrir, porque ya saben cómo va a ser el examen. Ok. Esta parte, vamos a ver un poquitito. ¿Ustedes saben cuáles son las porciones del intestino grueso? Por si acaso. No. No saben cuáles son. Ese es el problema con morfo 6. Para mí morfo 6 tiene que ser la última morfo. Bueno, resulta que acá está el intestino grueso. ¿Sí? Intestino grueso. El intestino grueso tiene varias porciones. Tiene un colon ascendente, uno transverso, uno descendente y algo que se llama colon sigmoide. ¿Escucharon alguna vez esa palabra sigmoide? ¿Qué quiere decir sigmoide? Tiene forma de S, ¿verdad? Bueno, este es el colon sigmoide. ¿Ven cómo se mueve? Y de hecho ustedes, si entran a cirugía, se pueden mover. Yo la que hice una vez y casi me reventó el cirujano la mano. La verdad que era genial, pero podías agarrar y mover ese sigmoide. Bueno, recuerden que yo les dije que el peritoneo cubría la pared. Piensen que yo soy la pared, ¿está? Este peritoneo se junta, ¿ven cómo envía una especie de membrana y le rodea a un órgano? ¿Saben a qué le está rodeando acá? Al colon sigmoide. ¿Se entiende cómo es? ¿Sí? Más o menos. Esa es la única explicación que yo encuentro ahora, porque ustedes no saben lo que es el peritoneo. El peritoneo es una membrana, manda una especie de prolongación y le cubre a un órgano. ¿A quién le está cubriendo acá? Al colon sigmoide. ¿Saben qué hay dentro de este peritoneo? Pregunto yo, porque esto ustedes tienen que saber por la mesentería. ¿Saben qué hay dentro de él? Pregunto yo. La víscera está acá, ¿verdad? Acá está la víscera. ¿Tiene sentido para ustedes? ¿Ven? Ahora, ¿qué creen que hay dentro de este peritoneo? ¿Qué creen que hay acá dentro de él? Vasos sanguíneos. Así es como llegan los vasos sanguíneos. ¿Está? Tienen que estar cubiertos. ¿No les parece que un vaso sanguíneo acá es muy importante? ¿Sí? Entonces así llegan las arterias al sistema digestivo. Entonces viene el peritoneo, se pliega y le rodea al órgano. ¿Está? ¿Qué hay dentro de esta prolongación? Vasos sanguíneos. Ahora, fíjense un poco cómo el pie acá hace un pequeño salto. No sé si ven acá cómo hace un pequeño saltito ese peritoneo. No se olviden que es el colon sigmoide. Ven ahí cómo el peritoneo se pliega y envía esa prolongación. ¿Qué hay dentro de él? Vasos sanguíneos, ¿está? Este se llama
receso intersigmoide. ¿Está? Eso que está ahí para mí ya es muy profundo, pero yo les tengo que mostrar porque mañana van a ver en la práctica. ¿Mañana es su práctica? Sí. ¿O cuándo es su práctica? Mañana. Entonces mañana van a ver. Entonces acuérdense, ¿qué es lo que hace el peritoneo? Envía una prolongación, le cubre a la víscera. ¿Qué hay dentro de esa prolongación? Vasos sanguíneos. Y eso se llama meso. Así, meso. Y acá hay un pequeño receso porque veo que este peritoneo llega por aquí y hace un salto sobre la arteria ilíaca común. Ese pequeño salto solamente hace hacia la izquierda. ¿Por qué solamente hacia la izquierda? Y porque el colon sigmoide está hacia la izquierda. Cae en el problema de porque yo esta parte odio. Ustedes no conocen estas zonas y les va a ser un poco difícil visualizar. ¿Está? Entonces el asunto acá es, peritoneo está por delante de la arteria ilíaca común. ¿Está? ¿Ven aquí cómo hay algo que salta por encima de la arteria ilíaca? ¿Qué hace acá el peritoneo? Envía una prolongación y llega a cubrir al colon sigmoide. Por eso queda este pequeño espacio sin peritoneo. Y ese es el que ustedes están viendo aquí, en este pequeño lugar. ¿Ven ese pequeño salto que se hizo ahí? ¿Sí? Entonces, ese es el receso intersigmoideo. Y ese es solo del lado izquierdo. Ahora, fíjense un poco acá. ¿Qué está pasando en esta imagen? Peritoneo. ¿Sí? ¿Vieron cómo está cubierto totalmente por peritoneo? Esta es la ilíaca común. Y acá está el receso que yo les digo. Ese pequeño salto que hace, ¿qué cosa? El peritoneo. Acá se envía una membrana, se envía otra y cubre al colon sigmoide. Entonces, ese es el pequeño receso. Ok. Órganos satélites. ¿Cuál es su órgano satélite más importante? Ahí está. Este tiene que saberse usar. ¿Le ven a la arteria ilíaca común? ¿Sí? ¿Qué hay por detrás de esa arteria? Vena ilíaca común. Vena ilíaca común. Este es el órgano satélite más importante. ¿Está? Miren acá la relación que hay entre la vena ilíaca común izquierda y la derecha. ¿Se entiende acá más o menos la imagen? Vamos a usar otra como mejor referencia. Esta es del negro. Entonces, el órgano satélite, el más importante de todos, es la vena ilíaca común. ¿Está? Tanto a la derecha como a la izquierda. ¿Qué dice ahí en el cosito? Não é da artéria interna ou externa? Ou é em outro lugar? Vamos a los laterales. De la ilíaca común estamos hablando. Ai, que não tem. De la ilíaca común recién hablamos. Entonces vamos a mirar un poco las relaciones. ¿Ya conocen las ramas colateral? Todavía no. Relación de la vena ilíaca común a la derecha y a la izquierda. Eso es lo que nos falta. Bueno, órganos satélites. ¿Cuál es el más importante? Vena ilíaca común, derecha e izquierda. Ustedes ven en la imagen cómo hay diferencia del lado derecho y del lado izquierdo. En la imagen ya se nota, ¿verdad? ¿Quién me puede decir más o menos la diferencia que hay entre el lado derecho y el lado izquierdo? Más largas. Vamos a mirar. La ¿Qué otra se referencia dobla. ¿De quién vamos a hablar ahora? Vamos a hablar de la vena ilíaca común, Izquierda. derecha y la izquierda. ¿Cuál es la diferencia que ven entre uno y el otro? Al mirar nomás. ¿Cuál creen que es más largo? ¿El derecho o el izquierdo? Izquierdo. Izquierdo. Parece. Yo creo que puse mal acá. Sí, sí, Puse mal, exactamente. Se dieron cuenta enseguida. Ahí va. Tan confundido creo. Pero es cierto, ahí la da para confundir. Está totalmente para confundir. Bueno, entonces este es el izquierdo y este es el derecho. ¿Cuál es más largo, el derecho o el izquierdo? Derecho. Muy bien. Por pura lógica, ¿verdad? Sí, y el derecho acompaña la arteria. Esa es la diferencia principal.
del lado derecho y del lado izquierdo. Y esa relación tienen que saber. ¿Ven cómo del lado izquierdo, ¿sí? Esta vena está por debajo de la arteria, ¿sí? ¿Y qué pasa del lado derecho? La vena está completamente por detrás. ¿Se ve en la imagen? Sí. Esa es la única diferencia que tienen que saber. ¿Está? Entonces, ¿qué pasa aquí? Del lado izquierdo, al principio siempre por debajo. Esta es la dirección de las venas, porque acá yo veo que este lado derecho y este lado izquierdo lo que van a hacer es unirse y formar esta gran vena que está acá. ¿Saben cómo se llama esa vena? ¿Cuál? ¿Vena qué? Vena cava inferior. Excelente. Ahora, vamos a marcar lo siguiente. ¿Se acuerdan que yo les dije que la dirección de las arterias era siempre así para bifurcarse? Sí. Hacia afuera. Ujú. Pero ¿qué pasa con las venas? Por la dirección, esto es lo que van a hacer. ¿Se entiende la dirección de ellas? Entonces, ¿qué hace esta izquierda y esta derecha? Se juntan y forman la vena cava inferior. A diferencia de lo que pasa con la arteria. ¿Qué hace acá esta arteria? Viene, se Bifurca. bifurca y termina. ¿Sí? ¿Y qué hacen estas dos venas? Se juntan y forman la vena cava inferior. Ah, Entonces vamos a marcar lo siguiente. ¿Cómo va a ser la relación entonces? Al principio del lado izquierdo está por detrás y más adelante se coloca hacia medial. Y esto es algo que me van a saber sí o sí. ¿Está? ¿Qué van a tener ustedes como ayuda? Siempre una imagen. Ya les dije cómo va a ser el examen. ¿Está? Entonces ustedes van a mirar y van a analizar. ¿Cuál es la relación del lado izquierdo? ¿Cuál es la relación del lado derecho? ¿Cómo vamos a concluir? ¿Cómo es la relación del lado izquierdo? Al principio está por detrás y luego se coloca hacia medial. ¿Se entendió? Hacia atrás y luego hacia medial. Esa es la relación. Ese se pone en la relación. ¿Está? Hacia atrás y medial. Primero hacia atrás y luego medial del lado izquierdo. ¿Está? Entonces van a poner ustedes ahí donde dice relaciones, donde dice relaciones con la vena ilíaca común. A la izquierda. derecha, ¿cómo era? La vena se coloca por detrás. Esa es la respuesta. ¿Se ve aquí cómo la vena está completamente por detrás? Súper bien se ve. Ahora, miren qué pasa del lado derecho. Al principio está por detrás y luego se coloca hacia medial. ¿Se entiende por qué digo principio acá y no acá? ¿Se entendió por qué digo principio aquí y no aquí? Por la dirección de la vena. Vamos a marcar lo siguiente. Voy a borrar todo esto porque si no, vamos a borrar todo. Acá. ¿Cómo se llama esta arteria? Vamos a marcar ya el nombre. ¿Cómo se llama esta arteria? ¿Cuál? Ilíaca izquierda. ¿Y Común. esta? Ilíaca común derecha. ¿Cómo le van a poner en el examen? Ilíaca nomás. Ilíaca común. Ilíaca común, ¿verdad? Ilíaca común. Excelente. Pero solo común, profe, no derecha izquierda. Derecha izquierda también. Obvio, ¿verdad? Pero no le van a poner ilíaca derecha izquierda. Es ilíaca común. Derecha izquierda. ¿Quedó claro? ¿Cuál es su órgano satélite más importante? Vena ilíaca común. Vena ilíaca común. Derecha e izquierda. ¿Está bien? Hasta ahí. Entonces, vamos a mirar. Esta vena ilíaca común izquierda, la izquierda, ¿cómo se relaciona con la arteria? ¿Cómo ustedes le pusieron? Al principio. Está hacia Detrás. atrás Muy y bien. luego hacia medial. Primero por detrás. Y al final se coloca hacia medial. ¿Se entiende por qué esta zona es la primera parte? Por la dirección de las venas. Acuérdense que una vena tiene esta dirección. Entonces, esta es la primera parte y esta es la segunda parte. ¿Qué tal, gente? ¿Sí? No se vayan perdiendo. Si ustedes no pueden completar, eso van a completar a medida que vayan estudiando, ¿está? No se pierdan en completar. Hay que concluir la clase. Primera parte por detrás y luego se coloca hacia medial. ¿Ven la imagen? ¿Les va a ayudar en el examen si se les llega a preguntar de esa manera? ¿Sí? ¿Van a poder colocar sí o no? Teniendo una imagen de referencia. ¿Nene? ¿Cómo es la relación del lado izquierdo?
vertebrais e lóbulos medial. Así nomás. ¿Está? ¿Y el derecho cómo es? Terminó. ¿Vieron que no está complicado? Si tienen ayuda visual y encima anotan. Ok. ¿Cuáles son otros órganos satélites importantes? ¿Ven ahí esas pelotitas que están ahí? ¿Qué creen que son? ¿Cómo? Ganglios o nodos linfáticos. También relación órganos satélites. ¿Está? Hay laterales y hay obviamente retro iliacas. Nodo linfático, eso va a estar sobre. Nervios también hay ahí, está el nervio genitofemoral y el nervio obturador. Esas son otras relaciones que tienen que ir anotando, ¿está? Órganos satélites. El primero, el más importante, ¿cuál era? Vena ilíaca Vena común. ilíaca. Común. Ahora, ¿cuáles son otros órganos satélites? Nodos linfáticos, nervios. ¿Cuáles son esos nervios? Genitofemoral y el obturador. ¿Está? Nervio, genitofemoral y el obturador. ¿Qué otra cosa también vamos a encontrar aquí? Vamos a mirar ya directamente de la tarjeta, perdón, del néter. ¿Ven estas cosas que están acá? ¿Saben cómo se llama algo así en anatomía? ¿Vieron? Una red es. ¿Y cómo se dice red en anatomía? Plexo. Excelente. Este es el plexo hipogástrico superior. Este también es su relación. ¿Está? Y acá escuchen un ratito, solo a modo de dato curioso. De este plexo sale este nervio. ¿Vieron cómo se llama? Por fin, ¿verdad? Hizo algo, había sido la target, era un buen anatomista, aparte de escribir el libro más confuso del planeta. Nervio. ¿Verdad? Entonces, excelente, ese a modo de dato curioso nada más. Lo importante que ustedes sepan es el plexo hipogástrico superior. O sea, otra relación que va a tener. Bueno, este va a la marca. Este sale porque sale, sí o sí. Pregunto sí o sí, para siempre, por siempre, cuando ustedes den también morfo 8. Vamos a tocar el mismo tema. ¿Cuál es la relación que tiene el uréter con las arterias ilíacas? ¿Sí? ¿Cuál es esa relación? Hay uno del lado derecho y otro del lado izquierdo. No, es igual. ¿Sí? ¿Saben lo que son los uréteres por si acaso? Sí. Ahí vamos a marcar todo. Como hay una variedad, ustedes se fijan cómo acá pasa por un lugar y acá pasa por otro lugar. ¿No les llama la atención eso? Bueno, entonces esto es algo universal y se llama ley de Lush. Una ley es algo que siempre se aplica, ¿verdad? Ya se confirmó y ahora ya es una ley. Bueno, ¿cuál es la relación entre los uréteres y las arterias ilíacas? Del lado derecho vamos a mirar primero. Esta es la arteria aorta, ¿queda claro? ¿Cómo se llama esta arteria? Ilíaca común derecha. Excelente. Fíjense cómo el uréter no pasa por la arteria ilíaca común derecha. ¿Se fijaron? Más por debajo. 15 milímetros por debajo. ¿Está? Eso es lo que tienen que saber. Encima, entonces vamos a preguntarnos lo siguiente. Esta arteria, ¿alguien sabe cómo se llama? Por si acaso. Interno. Ilíaca Interno. ¿De qué lado era este? Derecho. Excelente. ¿Vieron cómo ya identificaron? Si va para adentro es el interno. ¿Y este cuál es? Externo. Muy bien, el externo. ¿Se dan cuenta cómo tienen que ir estudiando ustedes? Primero le ponen el nombre a todas las estructuras y después van nombrando. Mírenle entonces al uréter. Ahí le tenemos al uréter. Vamos a marcar. ¿Cuál es la relación entre el uréter y las ilíacas? Del lado derecho, a la ilíaca común no le va a tocar. ¿Sí? No le toca. ¿A quién le va a tocar? La ilíaca A interna. la ilíaca externa. ¿Está? Encima de él pasa. ¿Vieron que pasa por delante? Muy bien. Debajo de la bifurcación 15 milímetros pasa por delante de la ilíaca externa. Esa es la primera ley. ¿Tiene sentido? Entonces ustedes imagínense, del lado derecho pasa por delante de la ilíaca externa. Esa es la primera ley.
¿Anotaron ya del lado derecho cómo es? Ese es el único complicado. ¿Qué pasa con el lado izquierdo? ¿Qué ustedes interpretan con la imagen? Primero hay que identificar, ¿verdad? ¿Qué arteria era esta? La ilíaca interna. ¿Y esta? La ilíaca externa. Ahora, ¿qué hace el uréter? ¿Cómo pasa por el lado izquierdo? ¿Delante de quién pasa? De la ilíaca. ¿Se entiende cómo van a marcar entonces? Y vamos a marcar cómo dice su libro. Ustedes ya saben, el uréter derecho delante de la ilíaca externa. El uréter izquierdo delante de la ilíaca común. ¿Está bien? ¿Vieron ahí? Se nota luego. Este van a usar para estudiar entonces. ¿Está? Ahora, ¿cómo dice su libro? ¿Vieron ahí la bifurcación de la ilíaca? ¿Vieron ahí las ramas terminales? 15 milímetros por debajo del lado derecho, 15 milímetros por arriba del lado izquierdo. ¿Está? Esta es la ley y me van a saber de memoria. Al ver la imagen se puede interpretar muy bien, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo único que tienen que memorizar? 15 milímetros. ¿Está? 15 milímetros acá por debajo de la bifurcación. 15 milímetros aquí por encima de la bifurcación. Esta es la ley de Lusch. ¿Quedó claro? Yo sé que no todos van a ser cirujanos, pero saben que en medicina todo se estudia a profundidad para que quede lo mínimo al final, porque no se van a acordar de todo eso. Ahora, ¿cuál es la colateral de esta arteria? Yo les digo que comúnmente no tiene colaterales, ¿está? Es una arteria de transición, ¿está? Solamente lleva la sangre para las ilíacas derecha e izquierda, pero a veces, y como es a veces, tienen que saber, va a dar una arteria ureteral inferior. Vamos a marcar lo siguiente. Ureteral, ¿a qué hace referencia? Uretra. ¿Ven cómo el ureter está al lado literal de la arteria? ¿Sí? Bien puede enviar un RAM y le irriga a ese ureter. ¿Tiene sentido para ustedes? Tiene que tener sentido. Si el ureter está ahí a su lado, envía unos ramos inferiores y ya está. Ahora, ¿saben cómo se llama esa arteria? Uretra. La arteria de la Target. ¿Está? Ahí apareció, la Target hizo 2 contribuciones a la vida, la arteria más inconstante del planeta y el nervio a quien nunca nadie le importó, ¿verdad? Entonces, ahí está. Então, pra gente ter aquela sopa lateral, às vezes, ¿Cuál? ela sopa lateral, Ramas colaterales. Es. Entonces, pues le vas a anotar arteria ureteral inferior. Ahí ya tienen todo lo que tienen que saber. Está más si digo arteria de la arteria. Súper bien. Arteria de la Target. Ahora sí yo les pregunto, ¿cuál es la arteria de la Target? Ustedes van a pensar, ¿qué será que está al lado, que puede irrigar? ¿Y el uréter? El uréter, ahí está. Entonces, eso es como van a ir marcando. Ahora vamos por la ilíaca interna y acá viene la parte complicada. La arteria ilíaca interna, ¿está? También se llama hipogástrica. Es grande y tiene 2 segmentos. ¿Está? Tiene un segmento que se llama superior y otro que se llama inferior. El segmento superior no da colaterales, solamente el inferior da colaterales. ¿Tienen ahí la pregunta? Citan los segmentos. ¿Qué segmentos le van a poner ahí? ¿Superior? Inferior. ¿En cuál se originan las ramas colaterales y terminales? Del inferior. ¿Está? Tiene un segmento superior, un segmento inferior y ahí tienen ustedes cuál es el que da las ramas colaterales y terminales. Bueno, ¿dónde se va a originar esta arteria? Borde inferior del L5. ¿Qué era el L5 para nosotros? ¿Cómo se llamaba el borde inferior del L5? Muy bien, ese es el nombre. Entonces ya ponen ahí su origen. Borde inferior del L5. Ahí ya empezó nuestra arteria. ¿Queda claro? Ahí empezó ya la ilíaca interna. 3 a 4 centímetros de largo,
1 centímetro de diámetro. ¿Cuánto medía de diámetro la común? De diámetro. ¿Cuánto mide ya esta? 1 centímetro más. Se está haciendo cada vez más delgada. Bueno. El segmento superior, vamos a marcar lo siguiente. Este es nuestro promontorio y esta es la pelvis. Acá yo tengo la pelvis mayor, la pelvis menor. El segmento que está en la pelvis mayor es el segmento superior. ¿Dónde empezaba nuestra arteria? Más o menos. Acá, en la imagen. ¿Cómo ustedes interpretan esta imagen? En la Corte sagital, ustedes están viendo una vista de esta manera. ¿Este qué hueso es? altura. Es el sacro y estos son los helios, ¿verdad? Tenemos L4, L5. ¿Dónde empezaba nuestra arteria hipogástrica? Borde inferior del L5. Aquí empezó. Segmento superior. Entra la pelvis menor, segmento inferior. ¿Dónde daba sus colaterales? ¿Aquí o aquí? En el inferior. ¿Dónde es este segmento inferior? ¿Ven que hay una pelvis acá arriba y hay una pelvis acá abajo? ¿Está? Esta es la pelvis mayor y esta es la pelvis menor. ¿Dónde entonces va a dar sus colaterales? En la pelvis menor. ¿Alguien sabe qué órganos importantes hay en la pelvis menor? Que ustedes ya dieron, porque ya dieron nuestro cuadro. ¿Qué órganos hay ahí? Este que está aquí, que almacena la orina, ¿cómo se llama? Muy bien. Este que está aquí, que es de la mujer, ¿cómo se llama? Útero. ¿Qué está por debajo del útero? Muy bien, la vagina. ¿Qué está por detrás de todo esto? El recto. Ahora, ¿qué es lo que va a irrigar entonces esta arteria? Órganos pélvicos, ¿verdad? ¿Cuáles son? Vejiga, en la mujer útero, vagina, recto, y en el varón ¿qué va a irrigar? ¿Qué está por debajo de la vejiga? Muy bien, la próstata, la uretra, el ano, todo eso va a irrigar. ¿Está? ¿Qué también va a irrigar esta región que está acá? ¿Saben cómo se llama esta región del cuerpo? ¿Cómo? Región. Todo eso va a irrigar esta arteria. ¿Se entendió más o menos? Ahora van a pensar ustedes, ¿dónde daba sus colaterales? ¿Aquí o aquí? No, acá. ¿Cuáles son los órganos que yo voy a encontrar ahí? Lo que citamos. ¿Qué está por detrás de todos esos órganos? Es la región glúteos. Piensen, es pura lógica. Entonces, tienen que saber dónde va a actuar esta arteria. Bueno, ¿cuál es el asunto de esta arteria? Que tiene muchas colaterales. ¿Está? Y lo siento, estas arterias van a tener que reconocer porque tienen que reconocer sí o sí. Acá se puede ver un poquitito cómo irriga la vejiga, la próstata y el recto. ¿Saben qué está por debajo del recto? El ano. Entonces todo eso va a irrigar. ¿Qué está por detrás de toda esta región? La región glútea. Y ahí ustedes tienen todo lo que irriga el glúteo. Ahora, ¿cuáles son sus órganos satélites? Son varios. ¿Se acuerdan que la ilíaca común tenía una vena ilíaca común? Este también tiene una vena ilíaca interna. No sé si ustedes se fijaron durante todo el recorrido que una vena estaba al lado de todas ellas. Entonces, siempre hay una vena. El nervio obturador, uréteres, ovarios en la mujer, y estos dos últimos vamos a dejar de lado, solamente para mencionar. Si yo les pregunto entonces órgano satélite, estos primeros 4 me van a saber sí o sí. ¿Está? Vamos a marcar luego acá, sí o sí. Estos dos últimos, si ustedes tienen cabeza, porque yo ya no les voy a mostrar qué es la fascia hipogástrica o la vaina hipogástrica, porque me va a complicar igual que el peritoneo porque ustedes no conocen. ¿Está? Entonces, estos primeros, vena, nervio obturador,
uréteres y ovarios en la mujer. Ahora, atiendan que si yo estoy hablando de un varón, yo les pregunto exclusivamente por un paciente masculino. No me van a poner ovario como relación, ¿verdad? Porque ahí les voy a quitar todos los puntos. Ahí digo, Dios mío, ¿qué le pasa a esta persona? ¿Verdad? Bueno, entonces atiendan que son cáscaras de banana. Entonces, miren un poquitito acá. ¿Pueden identificar ustedes la vena ilíaca interna? Sí. Vamos a marcar. ¿Cómo ustedes van a reconocer la externa? ¿Ven cómo va hacia el lateral? ¿Y en qué se convierte? Femoral. Pasa este ligamento y ya está. Ahora, ¿ven cómo la interna literalmente va hacia la pelvis menor? ¿Ven ahí el recto? ¿Ven ahí la vejiga? Todo eso va a indicar ilíaca interna y esta es la vena ilíaca interna. Primer órgano satélite. ¿Cuál era el otro? El nervio obturador. ¿Ven ahí cómo está a su lado nuevo? Acá está nuestra arteria, se originó a nivel del promontorio y acá está a su ladito, el obturador. Bueno, ¿cuáles son las ramas de la arteria ilíaca? Vamos a distinguir dos ramas terminales. ¿Cómo les dice acá? ¿Cómo terminan las arterias ilíacas internas? Ramas terminales. Va a terminar en dos troncos. ¿Está? Así se llaman. Tronco anterior y tronco posterior. ¿Queda claro? Tronco anterior, tronco posterior. ¿Dónde se van a dividir estos dos troncos? En la escotadura ciática mayor. ¿Se acuerdan ustedes de la escotadura ciática mayor? ¿No? Vamos a mirar aquí. ¿Se acuerdan ustedes del coxal? ¿Cómo? Acá está nuestro coxal. Esta es la escotadura ciática mayor. A este nivel, esta arteria va a dar sus dos troncos terminales. ¿Cómo se llamaban? Anterior y posterior. ¿Vieron qué fácil su nombre? Anterior y posterior. Fácil, fácil, fácil. Ok, entonces, ¿qué ustedes le pusieron acá? ¿Cómo terminan las arterias ilíacas? Ah, sí, ¿verdad? Ahora, ¿a qué nivel se separan los troncos? Escotadura ciática mayor. Escotadura ciática. En la vida real, esta escotadura está acá, delimitada por un ligamento y se convierte en foramen. Ahí hay un pequeño ligamento que cierra esto y se convierte en foramen. Pero aún así, este sigue siendo la escotadura ciática mayor. Eso tienen que saber. Todo lo que está marcado acá tienen que saber si sí. Bueno, y solamente para aclarar una cosita. Ese músculo que está ahí, ¿le ven? Ese se llama piriforme. Y de este músculo vamos a hablar bastante, porque hay una relación. ¿No se acuerdan ustedes que escotadura ciática? Miren un poco cómo está al lado. Entonces la relación medio tiene que ser obvia para ustedes. ¿Qué? Era que hace el piriforme ahí. Maldito piriforme. Bueno, entonces ahí es lo que yo les digo, que esto se cierra por un ligamento sacroespinoso y se forma una vertebra. Acá está la escotadura ciática mayor, o la incisura ciática mayor. Bueno, vamos a mirar esta imagen. Este es laminario. Este ya está dentro de su laminario. Primero tenemos la arteria ilíaca común. ¿Sí? Acá está la ilíaca común. ¿Cómo se llama esta vena? Ilíaca común. Tiene sentido, ¿verdad? Ahora, vamos a hacer nuestra división. Esta es la arteria ilíaca interna. ¿Ven ahí cómo yo veo que va a enviar muchas arterias a la pelvis menor? Esta es la pelvis menor. ¿Ustedes entienden el corte por si acaso? Sí. ¿Sí? ¿Se agita? Sí. Y miran así de costado. ¿Ven acá qué cosa? El hueso sacro, acá está el promontorio. Ok. ¿Esta qué arteria va a ser? Ilíaca común. ¿Cómo se va a llamar? Si esta es la interna, ¿qué va a ser esta? Ah, está. ¿Qué ilíaca es esta? Ilíaca. ¿Derecha o izquierda? No. ¿Esa ilíaca común qué va a ser? ¿Derecha o izquierda? Derecha. Derecha. Izquierda. Me confunde, ¿verdad? ¿De qué lado es? ¿Qué creen ustedes? Derecha. Não, é esquerdo. Porque tá por cima. É esquerdo. Si yo hago un corte más o menos a este nivel, así es como ustedes van a ver la fotografía, ¿verdad? Izquierdo entonces, por la orientación izquierda. Vamos a ponerle ya nombre.
Esto está todo ya en su laminario para que los que quieran mirar. Ok, ilíaca común, la ilíaca interna, aquí está, nuestra ilíaca interna, y esta es la ilíaca externa. ¿Ven cómo recorre y de repente se perdió esta arteria? ¿Dónde se fue? Se convirtió en femoral y terminó en el miembro superior. Por eso yo ya no le veo. Pero la arteria ilíaca interna, claro que sí le sigo viendo, ¿verdad? ¿Cuáles eran sus dos ramas terminales? Hay un tronco Tronco superior. posterior, ¿ven? Y un tronco anterior. ¿Se ven ahí los troncos? Ok, esas son sus dos ramas terminales. Un tronco posterior y un tronco anterior. Posterior, anterior. Vamos a mirar un poco, creo que ahí viene la animación. Bueno, ahí vemos otra vez, esta es la arteria ilíaca externa, interna, tronco posterior, tronco anterior. ¿Ven cómo el posterior va hacia qué cosa? ¿Qué hueso es este? El sacro, ¿sí? Este posterior lo que va a hacer, ¿se acuerdan ustedes más o menos a qué nivel estas dos arterias se separaban, estos troncos? ¿A qué nivel se separaban estos troncos? Escotadura ciática mayor. Y allá está la escotadura ciática mayor. ¿Está? Esa es. Entonces, a ese nivel más o menos se separan. Y vamos a ver lo que hacen estos dos troncos ahora mismo. Ustedes tienen ahí, en la siguiente parte, ramas de los troncos. Las ramas hay que saber si es. Y ustedes tienen que poder reconocer cuáles son esas arterias. Primero voy a citar y después vamos a mirar cómo se ve. Las del tronco posterior se llaman glútea superior. ¿Se entiende que va a irrigar por su nombre? Sí. ¿Qué va a irrigar? Glúteo superior. Los músculos glúteos, ¿verdad? Excelente. Ahora, la iliolumbar y la sacra lateral. Esas van a ser sus tres ramas del tronco posterior. ¿Sí? La primera, glútea superior. La segunda, iliolumbar. Y la tercera, sacras laterales. ¿Está? Ahí para que ustedes puedan mirar. Vamos a identificar después. Profe, ¿Sí? esos troncos serían las colaterales de la Ese ilíaca. tronco son sus ramas Terminales. terminales. Ahora, esos troncos vuelven a tener colaterales. Ahora mira, un poquitito. ¿Está? Así vamos a clasificar. Ah, Entonces, eso es lo que estamos mirando acá. Rama de los troncos, Luis. Tronco anterior. ¿Ya pusieron cuáles son las ramas del tronco anterior? El tronco posterior se llama glúteas inferiores, ¿sí? También llamadas isquiáticas. ¿Cómo? Anterior. Ao contrário ali. ¿Dónde? Tronco anterior, glúteo inferior. Tronco posterior, glútea superior, ilio lumbar y arterias sacras. El tronco Lateral. posterior, ¿no? Ese posterior. Y el anterior, glútea inferior y pudenda interna. ¿Está? Ahí pueden ver. Ahora hay que reconocer esas arterias. ¡Bum! Para eso ustedes me van a ir siguiendo con este dibujito que está aquí. ¿Está? Hice yo este dibujo, por eso es tan feo, claro que sí. Entonces vamos a mirar. La primera es la aorta abdominal. Van bajando y tengo la arteria ilíaca común izquierda. Vean que es su dibujo, el dibujo que ustedes tienen. Le sigue ilíaca externa y la ilíaca interna. ¿Cómo también se llama la arteria ilíaca interna? hipogástrica. Muy bien, hipogástrica, excelente. Entonces ahí tenemos ya todo. Yo ya les marqué el tronco posterior y el tronco anterior. ¿Pueden ver en el dibujo que tienen? Sí. Vean en el dibujo. Ahora vamos a mirar. ¿Cuáles eran las arterias del tronco posterior y cuáles eran del tronco anterior? Ahora le vamos a Ah, poner está. nombre. Glúteo superior y lumbar y sacro lateral. Claro, claro. Ahora vamos a ver cuál es cada arteria. ¿Queda claro? Pasa por favor. ¿Cómo? En este caso son ramas del tronco. Así nomás la vamos a clasificar porque hay dos clasificaciones que tienen que saber. La primera de los troncos, ¿verdad? Full, excelente. Da una rama el tronco posterior, un tronco anterior. Esas son las terminales de esta arteria. Vamos por la posterior, ¿qué tal? Este es más o menos, ¿verdad? Si ustedes tienen mucha imaginación, les parece más o menos, ¿verdad? Bueno, ¿este qué tronco era? ¿Anterior o posterior? Posterior. Posterior. ¿Y este tronco?
lo primero que tienen que hacer en el examen. ¿Cuál es anterior? ¿Cuál es posterior? Y es obvio acá, ¿verdad? Ok, el posterior, esta primera rama que ustedes ven acá, esa se llama iliolumbar. ¿Ven? ¿Pueden identificar acá cuál es la iliolumbar? Aquí. Sí. Bueno, entonces, vayan marcando, pero marquen a lápiz primero, porque les voy a decir que van a hacer después. ¿Está? Primero a lápiz, no marquen en bolígrafo todavía. Bueno, vamos a marcar entonces un poquitito. Voy a hablarles más o menos del tronco posterior. Acá vemos iliolumbar, esta es la sacra lateral y esta es la glútea superior. No se apuren todavía en escribir, ¿está? Hay una imagen mejor. Esta es la iliolumbar, sacra lateral y la glútea superior. ¿Qué les va a llamar la atención con respecto a la glútea superior? Y a mí me llama muchísimo la atención es cómo se pierde. ¿Ven ahí? ¿Dónde es lo que va a ir esta glútea superior? Usen que esa cabeza. Y no tiene que salir por si acaso para irrigar los músculos del glúteo. Piensen que entonces salió ya. Eso es lo primero que tienen que pensar. Entonces, ese es el tronco posterior. Ahora vamos a mirar el tronco anterior. ¿Cuáles eran las dos ramas del tronco anterior? ¿Cómo se llamaba? Glúteo inferior, pudenda interna. Este es el glúteo inferior. ¿Ven acá el glúteo superior? Inmediatamente el glúteo inferior. Y esta es la pudenda. ¿Qué va a llamarles la atención sobre la pudenda? Que sale de la pelvis y luego vuelve a entrar. No es loco, ¿verdad? ¿Por qué hace eso? Sale y luego entra. Fíjense cómo es la glútea inferior. Sale y ya no vuelve. ¿Ven? Esta sale y ya no vuelve. Pero ¿qué hace la pudenda? Sale y vuelve a entrar. ¿Verdad? Sale y vuelve a entrar dentro de la pelvis. Es una locura. Ahora, ¿cuáles son sus ramas colaterales? Que se van a anotar. Antes de ver la imagen, primero quiero que anoten todo y le conozcan a las colaterales. La primera colateral se llama umbilical. ¿Vieron ahí su nombre? ¿Vieron que los adultos tenemos todavía la arteria umbilical funcionando? No solamente los niños. La arteria obturatriz y arterias viscerales. ¿Qué ustedes entienden por arterias viscerales? Va a irrigar órganos, ¿verdad? ¿Qué órganos eran esos, por si acaso se acuerdan? De la pel. Ustedes me citan, no importa. Útero. Útero. El recto. Recto, excelente. Vejiga. Vagina. ¿Qué más? Vagina, muy bien. Espera que nene, ¿cómo capturado? Vamos a pensar acá. Tenemos tres tipos de arterias, ¿verdad? La umbilical, la obturatriz y por último las viscerales. ¿Qué va a irrigar esa visceral? Útero, excelente, lo primero. Recto, vejiga, vagina. ¿Está? ¿Qué otra cosa puede irrigar por ahí? Vamos a ver enseguida. ¿Se entiende que ustedes, como estamos hablando de Morfo 6, no puedo yo decirle esa es la arteria, es una arteria y ustedes no saben qué irriga, ¿verdad? Lógico es. Entonces pasamos ya a las colaterales. ¿Cuáles son esas colaterales? Vamos a mirarle primero. Primero vamos a mirarles. ¿Cuál era la primera colateral? Umbilical. Y esto tiene que saber por orden. Esta es la arteria umbilical. ¿Ven? Esta es la arteria umbilical. ¿Vieron qué hace con la arteria obturatriz? Umbilical, obturatriz. ¿Ven ahí cómo está al lado? ¿Ven cómo se cruzan esas miserables? Y les digo que son miserables porque les puede llegar a confundir. Pero hay un tip rápido para saber cuál es cuál. ¿Sí? Primero tienen que mirar. El primero que nace es la umbilical. ¿Se fijaron? La primera. La que está abajo es la obturatriz. ¿Cómo van a reconocer rápidamente en el examen? ¿Se acuerdan ustedes del foramen obturador? Ahí estaba. ¿Vieron cómo ya está cubierto por un músculo? ¿Sí? Ahí había una pequeña fosita obturatriz. Por ahí sale esta arteria. ¿Está? Entonces la arteria obturatriz de repente se pierde. Ese va a ser un dato para ustedes. ¿Vieron cómo esa arteria de repente desapareció?
¿Cuál es la que ustedes pueden seguirle el rastro? Y es la umbilical. ¿Vieron acá? Umbilical, umbilical, umbilical. ¿Vieron cómo siempre está por dentro? Entonces, umbilical siempre dentro, obturatriz desaparece por este pequeño foramen. ¿Se entiende por qué sale esta arteria? ¿Qué es lo que va a irrigar ahora? El área glútea también, ¿verdad? Entonces, a ver, ustedes miren más o menos. Y las viscerales son estas, que van a irrigar el útero, la vagina, la vejiga, y este va a irrigar el recto. Subdivisión en 3 grupos, ese me van a anotar sí o sí. ¿Vieron ahí que dice? Por eso que les dije que esperaran un ratito. Colorea para mejorar el relacionamiento. Elijan 3 colores, si es que tienen, ¿verdad? Entonces, lápiz. Y al final van a usar este para estudiar, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer ahora? Resulta que hay una clasificación para estas arterias. Y escuchen cómo se llama. Intrapelvianas parietales. ¿Se entendió? Intrapelvianas viscerales y extrapelvianas. ¿Qué les da a entender esta clasificación? Así de fácil, ¿verdad? Lo primero que van a hacer es decir, una parte de la arteria se queda dentro de la pelvis, ¿verdad? ¿Qué va a irrigar? La pared y las vísceras. ¿Y qué va a hacer el resto de las arterias? Va a salir fuera de la pelvis, como es obvio. Entonces ya tienen sus 3 clasificaciones. ¿Anotaron ya? ¿Cómo se llaman entonces las subdivisiones en 3 grupos? ¿Cómo le pusieron? Intrapelvianas viscerales y extrapelvianas. Usen que su lógica. ¿Está? ¿Vieron aquí cómo hay arterias que se quedan dentro de la pelvis? Recién vimos cuáles se quedaban. Algunas iban a irrigar la pared, miren un poco cómo van por la pared, y otras van a irrigar vísceras. Sí. Y otras que hacen, salen de la pelvis, extrapelvianas. Vamos a hacer ya esa clasificación. Y yo les digo que hagan por colores, porque ahora vamos a ir con el dibujo. ¿Está? Vamos a hablar de este dibujito ahora. Bueno, ¿cuáles son las intrapelvianas parietales? Si ustedes eligieron un color, ¿sí?, para las intrapelvianas parietales, estas 2 arterias van a colorear con eso. ¿Está? Porque así quiero que más o menos vayan memorizando, ¿está? Porque esta clasificación tienen que saber de sí o sí. Y les estoy avisando ya para el examen final. Intrapelvianas parietales. ¿Qué quiere decir ese nombre, chicos? ¿Qué quiere decir? ¿Y qué va a irrigar? Las paredes. Obvio, ¿verdad? Ahí se dividen ilio lumbar y sacras laterales. Ilio lumbar y sacras laterales. Supongamos que ustedes eligieron, ¿sí?, el color rojo para este, rojo. A estas arterias le van a escribir el nombre con color rojo, a eso me refiero. ¿Se entiende cómo va a ser más o menos el ejercicio? Excelente. Vamos a mirarle ya esta ilio lumbar. Acá tienen un poquitito cuáles son sus colaterales, ¿sí? Y las sacras laterales. La ilio lumbar tiene una ascendente, transversal y espinales. No es tan importante realmente esto, pero las sacras laterales sí. Vamos a mirarle acá. Primero que nada, ¿dónde le van a buscar a estas 2 arterias? ¿Tronco anterior o tronco posterior? ¿Tronco anterior o tronco posterior? Posterior. Vean que Posterior. ¿Ustedes qué dicen? ¿Anterior o posterior? ¿Dónde la van a buscar? ¿Vos decías Por anterior? las vértebras. No, esperen que hay 2 clasificaciones. Acá viene el problema. A eso es lo que me refiero, por eso hicimos este ejercicio. Posterior. La primera clasificación era un tronco anterior, un tronco posterior y las colaterales. ¡Bum! Vamos por la otra clasificación. Qué horror, ¿verdad? Por eso que les digo que la target es un poco complicado. La siguiente clasificación era intrapelvianas parietales viscerales y las extrapelvianas. ¿Está? Ahora, ¿en qué tronco ustedes le van a buscar a estas 2 arterias? ¿Anterior o posterior? Posterior.
¿Ven por dónde va a ir más o menos la cosa? ¿Está? Vamos a identificarle a estas arterias ya en el dibujo. Si eligieron un color, márquenle con ese color si es que pueden. La iliolumbar, ¿cuál es lo que es la iliolumbar? Vamos a mirar, esa. ¿Ven esa que va para arriba? Entonces lo primero que van a mirar es tronco posterior. ¿Le encontraron ya el tronco posterior? Sí. ¿Cuál es esa rama iliolumbar? La primera. La primera, ¿verdad? ¿Ven cómo va para arriba? ¿Se acuerdan que daba una rama ascendente? ¿Pudieron encontrarla acá? No, puedes pintarle, pero escribí también el nombre. ¿Está? Porque ustedes tienen que poder identificar la arteria. ¿Queda claro cuál es acá? Sí. Iliolumbar. Esta es la iliolumbar. Si ustedes quieren, pueden pintarlo la arteria para que tenga sentido. ¿Cuál era la otra arteria? Glúteo superior. Sacra lateral. ¿Saben cómo se divide la sacra lateral? Aquí es muy obvio. Superior e inferior. Pónganle ya ahí. Sacra lateral superior, sacra lateral inferior. ¿Por qué creen que se llama sacra lateral? ¿Y por qué va lateral del sacro? ¿Sí? Ahí se nota lo lateral del sacro. Una tremenda locura, ¿verdad? Bueno, ¿se entendió cuál es la sacra lateral acá? Venga, ya tienen las dos arterias. ¿Se entendió cuáles eran las arterias acá? Espero que sí, por favor. Si no entienden, detienen nomás, ¿está? No hay ningún problema. ¿Cuál es la...? ¿Cómo era que se llamaba? La primera. Sacroiliaca, ¿verdad? Iliolumbar. Iliolumbar, perdón. ¿Cuál era la iliolumbar? ¿Pudieron identificar acá? Si lo pueden, me llaman nomás. ¿Está? ¿Pueden identificar cuál es la primera? ¿Cómo hicieron para identificar? Cortado el tronco. Primero, encontraste el tronco posterior. ¿Y ahora? La primera. La siguiente rama, ¿cómo se llama? Sacra lateral ¿Cómo se superior divide? inferior. Superior inferior. Inferior. Vamos a suponer que en el examen la flecha aparece aquí nomás. ¿Cómo ustedes le van a poner? Sacra Sacra lateral nomás, ¿verdad? Ahora, si yo apunto aquí, superior, si apunto aquí, inferior. Tiene sentido, ¿verdad? Pasamos ya al siguiente. Intrapelviano. Colocar assim, sacro lateral. Sacra lateral comum. superior, inferior. No se Común, llama ¿no? común. Sacra lateral nomás. Qual que é a última? A glúteo? Essa aqui é a glúteo. Esperen. Vieron que nosotros estamos hablando ya de otra clasificación. La primera es intrapelviana parietal. ¿Está? Esta es otra clasificación. ¿Tiene sentido para ustedes, chicos? ¿Sí? Es otra clasificación lastimosamente. Bueno, miremos un poquitito. Intrapelvianas viscerales. ¿Qué quiere decir su nombre? Se quedan dentro de la pelvis e irrigan todo lo que se encuentra a su paso. Y acá viene la parte complicada. Umbilicales, rectal media, vesical inferior, y acá vamos a marcar lo siguiente. En la mujer hay dos ramas más. Una se llama uterina y la otra se llama vaginal. ¿Verdad? En el varón, esto no hay, no que se confundan en el examen porque le tiramos zapatos, ¿verdad? Bueno, uterina y ven ahí un feroz miembro masculino, ¿verdad? Tienen que usar su lógica. Entonces, ¿cuáles son las viscerales? La umbilical, la rectal media, la vesical inferior, y no se olviden de la mujer. Hay uno para el útero y hay uno para la vagina. Pasamos acá a las ramas. ¿Cuál es la rama umbilical? La primera. Muy bien, la primera. ¿Pueden identificar ustedes ahí qué hace la primera? Sí. Se puede ver qué hace la primera. Se cruza con la segunda. Que eso que no les confunda. Quedemos claros, ¿sí? Que no les confunda. Acuérdense que esta es una visceral, por eso no sale de la pelvis. ¿Cuál es esa arteria umbilical aquí? ¿Quién me puede decir? Segunda. Primero hay que identificar tronco Anterior. anterior, ya identificamos, tronco anterior. La primera rama que se va a cruzar, esa es la umbilical.
¿Sí? ¿Identificaron ya en la imagen cuál es la umbilical? Sí. Fácilmente identifican. Ahora, esta umbilical es un poco especial. Especial porque es una loca. Vamos a ver lo que hace. Esta arteria, ¿ven cómo acá se trifurca? ¿Saben qué es trifurcar? Sí. Se divide en tres partes. Esta arteria se llama vesical superior. Y esto me van a saber sí o sí. ¿Está? Entonces la arteria umbilical, lo primero, identificar. Identificar bien. Lo siguiente, su rama. ¿Cómo se llama esa rama? Vesical superior. ¿A qué va a irrigar esta vesical superior? Como es obvio. ¿Y por qué se llama vesical superior? Porque la parte superior es irrigar. Como es lógico. Por fin anatomía es lógica. Ahora viene lo ilógico acá. Ustedes saben que cuando el niño nace, las arterias umbilicales dejan de funcionar como tal, ¿verdad? Ahora se dan cuenta que una parte sobrevive en nosotros. Pero, ¿qué pasa con la otra parte de la arteria que murió? Yo les digo que no desaparece. Esta arteria es muy grande. ¿Qué creen que es más fácil? ¿Cerrar o destruir? Entonces el cuerpo siempre va a hacer lo que es más fácil. Y va a cerrar. Y es esta parte anterior que ustedes pueden ver. ¿Se dan cuenta cómo tiene una coloración un poco más pálida? No es roja. ¿Sí? ¿Saben qué hizo el cuerpo humano aquí? Miren la diferencia de color. ¿Se dan cuenta cómo es pálido? Vamos a usar un poco la lógica. ¿A dónde creen que va esta arteria umbilical? Esta parte de la arteria umbilical. Al ombligo. Como es obvio, ¿verdad? Acá va a terminar. ¿De qué su cabeza? Ahora, esto se cerró. ¿Saben cómo se dice cerrar un vaso en anatomía y en medicina? Obliterar. ¿Verdad? Obliterar significa cerrar un vaso, cerrar un conducto. Entonces, ¿cómo se llama esa porción? Se llama arteria umbilical obliterada. ¿Está? ¿Pueden identificar en la imagen cuál es esa arteria umbilical obliterada? Ok. Cool, así se llama. Pero ¿saben qué está formando en el adulto realmente? Está formando un ligamento que se llama ligamento umbilical medial. Y me van a saber sí o sí porque es con embriología y todo. Acuérdense, esta arteria umbilical era para el niño. Una parte se cierra. En el adulto, esa arteria se convierte en un ligamento. ¿Cómo se llama ese ligamento? Ligamento umbilical medial. Voy a hacer hincapié. El que me pone medio, le voy a tacar. No se llama medio o mediano, se llama medial. Que quede que claro, les voy a mostrar enseguida cómo se ve, ¿sí? Okay. ¿Pudieron identificar ahí cuál era? En la imagen. La primera que se va así, ¿verdad? La que va hacia arriba, ¿verdad? Ahí ven ustedes cómo se trifurca. ¿Cómo le van a llamar a esas tres arterias que están ahí? Vesical superior. Y la otra se llama Obliterada. ligamento umbilical medial o arteria umbilical obliterada. ¿Se entiende por qué obliterada ahora? ¡Bum! Se cerró la luz y ahí se quedó como un ligamento. ¿Cuál era la otra rama visceral? La recta Recta media. Vamos a ir por orden entonces. Esta es una pelvis de una mujer. ¿Qué arterias voy a encontrar acá si es una mujer? Uterina y vagina. Uterina. Esta es la uterina. ¿Ven ahí? Y esta es la vagina. No sé por qué se bajó. Eso pasa con las diapositivas. Yo les voy a pasarlo en formato PDF su laminario o se van a mover todas las flechas. ¿Está? Entonces, esta rama es la uterina y esta es la vagina. ¿Tiene sentido? ¿Pudieron encontrar ahí cuál es? Vamos que por orden. Umbilical, uterina y vagina. ¿Estas cómo se clasifican? Intrapelvianas, viscerales. Le están colocando con un color X. São quatro ou seis? São seis ou quatro? ¿De qué vamos a estar hablando? ¿La cantidad? É isso que eu queria ver. Eso tienen que anotar todo. Yo quería que anotaran todo primero para poder identificar. ¿Está? Entonces,
¿Pudieron identificar la umbilical? Sí. Ahora, ¿pudieron identificar la uterina? Sí. Así también. ¿La vaginal? Sí. Así también. Ahora vamos por la siguiente. ¿Cómo se llamaba la siguiente rama? Vesical inferior. ¿Cuál es la vesical inferior? Esta que está aquí. ¿Pueden reconocer la vesical inferior ahí? En su dibujo. Eso es lo que yo quiero saber. ¿No pueden? Pero no, porque ahí parece que se trifurca. No. Yo la acabo de apuntar. Eso es lo que les dije. Se movieron todas las flechas. Entonces van a mirar lo que yo estoy apuntando. Síganme, que chicos, porque si no nos vamos a perder. Esa es. Sí, se divide en dos. La primera entonces va a ser la vesical inferior. ¿Pudieron reconocer ya ahora? ¿Sí? Vamos a marcar. La primera es la umbilical. Excelente. ¿Marcaron ahí ustedes que da una rama vesical superior? Sí. Bien. La siguiente era la uterina, Y la vaginal, y ahora viene la vesical inferior. ¿Está? Aunque parezca que sale de un solo tronco, ¿sí? Porque sale de un solo tronco, eso no les voy a negar, aún así son dos arterias independientes, separadas. ¿Está? Entonces así es como van a memorizar. ¿Cuál es esta arteria vesical inferior? Es esta. Esta es la vesical inferior. ¿Reconociste bien? ¿Reconocieron bien? Sí. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Reconocieron bien acá? Esa va a ser la vesical inferior. ¿Está? Ok. ¿Cuál es la última que nos falta? La rectal media. La rectal media, entonces, por ende, es la que sobra. Rectal media. ¿Escucharon por qué se llama, o entienden por qué se llama rectal media? Hay una superior, hay una media y hay una inferior. ¿Tiene sentido para ustedes? ¿La que está abajo de la vesical o la otra que está acá? Y la que está debajo, porque estamos hablando de ellas nomás. ¿Está? Vamos a mirar un poquitito. Voy a quitar todo eso porque si no, no van a entender bien de mí. Bien. Vamos a hacer un poco una comparativa ahora para controlar. ¿Está? La primera, ¿cómo se llamaba? ¿Qué color eligieron? Depende de ustedes. Vamos a suponer que eligieron azul. Todas estas son intrapelvianas viscerales, ¿verdad? Ok. La primera era la umbilical. ¿Encontraron la umbilical? Sí. La siguiente es la uterina. Miren que acá, cuando yo voy señalando, ¿señalaron bien la uterina? Ahora, ¿cómo se llama la de abajo? Vaginal. Vaginal. Excelente. Ahora, pasamos al siguiente. ¿Cómo se llama esta arteria? Vesical inferior. ¿Y esta? Recta media. ¿Qué tal? Para mí tiene sentido. ¿Vieron ahí cómo le irriga a la vejiga? Le irriga al útero, a la vagina, a la vejiga y al recto. Viscerales. Por eso se llaman viscerales, ¿verdad? Bueno. Acá vamos a mirar un poquitito. ¿Alguien entiende esta imagen? Pregunto. Se sacó todo el olor. Tenía que estar diafragma. Acá no, el diafragma se entiende que es el abdomen, ¿verdad? Bueno, acá el detalle es mirarle a este músculo. ¿Cómo se llama? No. El recto anterior. Ah. Entonces, ¿qué es esta imagen? Un corte coronal o frontal y se mira de espalda. ¿Está? Entonces es la pared anterior del abdomen. ¿Se entiende lo que se está mirando? Parte posterior. Entonces lo primero que tienen que hacer para ver una imagen. Vamos a mirarle a esta arteria umbilical. Este es el ombligo. ¡Pum! ¿Ven el ombligo que está ahí? Es la pared anterior. Esta arteria veo yo como continúa y este es el ligamento umbilical medial. ¿Qué arteria era la que daba ese ligamento umbilical medial? Arteria umbilical obliterada. Y acá está el medial. ¿Ven cómo no se llama medio? No que me pongan en el examen medio porque vamos a ver, ¿verdad? Medio es justamente porque está a la mitad y medial es porque se encuentra cerca de ese medio. Y acá está el lateral, ¿verdad? Medial, lateral. El medial es el que nos importa ahora. Entonces yo apunto en el examen este. ¿Qué ustedes me van a poner? ¿Cómo se llama?
Arteria umbilical. Esta es la arteria umbilical obliterada. ¿Cómo se llama en el adulto esta arteria? Oblitera. Ligamento umbilical medial. Ahí está. ¿Ven cómo va el ombligo? Murió esa parte y se convirtió en eso. No sé. Ahí ustedes tienen todo. Este sí ya está todo bien apuntado, no sé por qué el otro está mal. Y las extrapelvianas para terminar ya. Extrapelvianas, ¿qué quiere decir? Por arriba, ¿verdad? Glútea superior, glútea inferior, obturatriz y pudenda interna. Vamos a mirar acá. ¿Cuáles son estas arterias? ¿Cuáles eran las arterias terminales del tronco anterior? ¿Cómo se llama? Glútea inferior. Vamos a mirar cuáles son las arterias que van a irrigar fuera de la pelvis. La primera es la glútea superior. ¿Pueden identificar la glútea superior en la imagen? Sí. Muy bien. ¿Se dan cuenta cómo se pierde esa arteria para atrás? Y acá viene algo importante. La última pregunta dice, ¿por encima de cuál músculo emerge la arteria glútea superior? ¿Encima de cuál? Este musculito que está aquí se llama piriforme y encima de él va a emerger. ¿Está? Entonces acuérdense, arteria que sale por encima del músculo piriforme es la arteria glútea superior. O sea, ahí ya le tienen ustedes a su pequeña arteria. Ahora, ¿cuál es otra rama? ¿Cómo creen que se llama esta rama? Vale, yo ya les dije cómo reconocerlo. Obturatriz. ¿Sí? ¿Vieron cómo se pierde ahí en el foramen? Esa es la arteria obturatriz. ¿Pueden identificar ustedes la imagen de la obturatriz? Supongamos que ustedes eligieron el color verde para esto. Esto serían las extrapelvianas. Muy bien, se cruza, eso es lo llamativo. Pero si ustedes se pierden, no se acuerdan cuál es cuál, el que sale fuera de la pelvis es la obturatriz. Acuérdense de eso. La que queda dentro es la umbilical. Bueno, ¿llegaron a identificar la obturatriz ahí? Sí. Cool, excelente. Ahora, ¿cuáles son las dos últimas ramas que nos faltan? La glútea inferior Y la pudenda. y la pudenda interna. A ¿Niña? visceral superior é de qual? Visceral superior. Es la umbilical. Visceral superior. Es la umbilical. Sim, sim, mas Ah, ya, entiendo tu pregunta. Esta es la umbilical. sim. Esta es la visceral intrapelviana. Pues, no, ella es parietal, no es visceral. Entonces no entiendo muy bien tu pregunta. Pregúntame tú otra vez, Manuel. De qual classificação de subdivisão dos três subgrupos que a visceral superior faz parte? É vesical. Es la visceral. Ah. Es la visceral. Ah, ya, de la vesical, de las viscerales, de la intrapelviana visceral. Só aquelas três. Ah, Gente, use que su lógica cuando lean, ¿verdad? Intrapelviana parietal quiere decir que irriga las paredes, ¿verdad? Intraparietal visceral que irriga una víscera. ¿Y escucharon que todo lo que irriga una víscera tiene luego el nombre de las vísceras? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces usen eso cabecita, ¿verdad? Porque ahí yo ya no les voy a poder ayudar. Bueno, ¿pudieron reconocer acá la glútea inferior? Sí. Fácil. ¿Y la pudenda interna? Esa. Muy bien, exacto. ¿Y la pudenda interna? ¿Dónde? Ay. ¿Pudieron identificar la pudenda interna? Sí. Fácil. Ahí ya tienen todo. Todo lo que necesitan en la perra ya está ahí. Está grabado ese nombre. Está grabado. Bueno, ahí tienen todo. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Y ponerse a estudiar, gente. Ponerse a memorizar. Porque acá yo ya les doy todas las herramientas para que ustedes entiendan más o menos hasta dónde se pueda. Podemos marcar entonces ilíaca interna, ¿verdad? ¿Cuál es
tronco posterior este, tronco anterior este. ¿Sí? ¿Cómo vamos a clasificar las arterias? Intrapelvianas, parietales, viscerales y extraparietales. Pero ahora, extrapelvianas, perdón. Vamos a nombrarle nomás a las arterias. ¿Cómo se llama esta arteria del tronco posterior? Iliolumbar. Iliolumbar. ¿Esta arteria cómo se llama? Sacra lateral. Sacras laterales. ¿Superior? Inferior. ¿Esta arteria cómo se llama? Glútea superior. Glútea superior. Ahora, miremos el tronco anterior. ¿Cómo se llaman sus dos ramas terminales? Glútea inferior, pudenda interna. ¿Queda claro? Ahora miremos un poco sus colaterales. ¿Cómo se llama esta primera rama? Esta segunda rama. Obturatriz, muy bien. Esta rama, ¿cómo se llama? Esta. Umbilical. Esa es la uterina vaginal. Uterina. ¿Cuál está primero? ¿La uterina o la Uterina. vagina? Uterina. ¿Tiene sentido para usted? Arriba está el útero, abajo está la vagina, ¿verdad? Como es obvio. ¿Y esta arteria cómo se llama? Vesical superior. No se llama visceral, se llama vesical inferior. ¿Y esta? La recta media. Media. Medial. Media. Acá yo les voy a poner una pequeña ayuda a memoria. ¿Está? ¿Vieron que escucharon ustedes arteria vesical superior, inferior? ¿Cuál? ¿Escucharon que hay una arteria rectal media? Sí. Bueno, eso ya les tiene que llamar la atención, ¿verdad? ¿O no les llama la atención? Quiere decir que hay una superior y hay una inferior. Pero no hay que saber. Hay que saber. ¿Sí? La superior, sí o sí luego me tienen que saber porque es rama terminal de la mesenteria inferior. Acá les pongo la ayuda a memoria para que ustedes vayan estudiando, ¿sí? ¿Qué van a hacer con el laminario? Reconocer y saber de quién es rama. Esa rectal, por más de que sea fea la letra, se entiende más o menos, ¿verdad? Bueno, también se llama ano rectal, por ahí si leen. Bueno, ¿y la inferior rama de quién es? De la pudenda interna. Y ahí ustedes ya tienen toda la ayuda a memoria que necesitan para las rectales. La rectal media rama de quién es? De la ilíaca inter. Excelente. La rectal superior rama de quién es? ¿Por qué es tan importante esa rama? Primero porque es su rama terminal, ¿verdad? Sí o sí tienen que saber. ¿Y la rectal inferior rama de quién es? ¿Pudenda cuál? Porque hay una externa, ¿verdad? Como es su nombre. ¿Qué tal más o menos, gente? Yo esto les puedo ayudar si ustedes me piden, por ejemplo, si ustedes ven que hay una superior, media, inferior, me dicen y vemos con un cuadrito, ¿verdad? Para ponerle rama de quién es. Acá vemos entonces la glútea superior, este es el área glútea, la parte de atrás, ustedes pueden ver qué cosas, los músculos glúteos, se fijan acá el muslo y esta es la región glútea. Acá se quitó el glúteo mayor, acá está el glúteo medio y se dan cuenta cómo la arteria emerge por ahí. Pregunta de examen, ¿cómo se llama este músculo? ¿Cómo se llama? Piriforme. Excelente. Doctora, la rectal inferior es terminal de... Rama de la pudenda interna. Pudenda interna. Vamos a ver una imagen cómo la pudenda interna está ahí. ¿Entendieron por qué piriforme, gente? Yo les dije que emerge sobre el piriforme. Y ahí está, sobre el piriforme. Pregunta de examen 10 por 10. Y acá vemos a la pudenda. Miren, esta es la pudendilla. Esta es la zona del ano, del recto, ¿verdad? Y acá tenemos la rectal inferior. Esta es. ¿Qué ramas también va a dar? Las perineales. ¿Vieron acá? Este es el órgano reproductor, o sea, los genitales externos femeninos y los genitales externos masculinos.
Entonces aquí le tenemos a la rectal inferior, rama de la pudenda interna. Este es laminario también para ustedes, tienen que conocer estas arterias, ¿está? Sí o sí. Las relaciones, ahí pueden ver esos músculos. Yo se les pregunté. Miren aquí, no se olviden nunca de este músculo, es el psoas mayor, en relación o tiene relación con el músculo obturador interno también. Y nunca se olviden del, ¿cómo se llamaba este músculo? Piriforme. ¿Está? A este nivel se da el tronco anterior y el tronco posterior. ¿Se acuerdan de la escotadura asiática mayor? Ahí está el nivel. Ahí le vemos el piriforme por detrás. Y no se olviden que el peritoneo, ven esa cosa amarilla que le está cubriendo ahí, también le cubre a la ilíaca interna. ¿Está? Le cubre a la común, le cubre a la interna. Y acá vemos todos los órganos que incluye a esta arteria. ¿Cómo se llama este órgano? Vejiga. ¿Hay vesicales para ella? Claro que sí. Este es el útero, debajo de él está la vagina. ¿Hay ramas para ella? Sí hay. Y acá le tenemos al recto. ¿Hay arterias para él? Claro que sí, ¿verdad? Bueno, entonces el peritoneo, miren un poco acá cómo se pliega y va hasta el útero. Y este es el ligamento redondo que ustedes conocen. ¿O no conocen? Ustedes no fue 4 muy duro, ¿verdad? Entonces, es el ligamento redondo y ustedes tienen que entender que, ¿se acuerdan que yo les dije que entraba por ese pliegue, por este pliegue, vasos sanguíneos? ¿Quién creen que está viajando por acá? La arteria uterina y la arteria vagina. Como es obvio, ¿verdad? Y acá ustedes tienen la ayuda en memoria cuando vayan, porque de acá calqué yo, ¿verdad? Eso tan hermoso mi dibujo. Obviamente le agarré, le puse muchas cosas más, pero de ahí calqué. Ilíaca externa. Todo lo que tienen que saber está en esta diapositiva. ¿Sí? No hay ni una sola cosa que no esté acá. Impresionante. No sé cómo hice. Y obviamente está tomando. Ilíaca externa. ¿Cómo van a reconocer? De repente se pierde esta arteria. ¿O no? Sí. Interna se quedó dentro, externa salió por fuera. Primera pregunta, ¿dónde creen que se origina esta arteria? Borde inferior del L5. Borde inferior del L5. No es obvio. Muy bien, alumna, excelente. Es usar la lógica pura y dura, ¿verdad? Ahí empezó el otro, ahí empieza este. Borde inferior del L5, promontorio. ¿Con cuál músculo tiene relación? El músculo que está a su lado, siempre es el psoas mayor. ¿Ven ahí? Psoas mayor. ¿Vieron cómo está encima de él? Mírenla acá. Mírenme todos aquí. No a mí, a la diapositiva. ¿Está? Este psoas no se van a olvidar de él. ¿Vieron cómo tiene relación con todo lo que hay? Desde la aorta ilíaca común interna y externa. Este psoas mayor está porque está. ¿Sí? Entonces, esa es la relación más importante de todas. Bueno, ¿cuáles son sus colaterales? Vamos a citar un poquitito aquí. Tiene dos colaterales principalmente. La primera es la epigástrica inferior. ¿Sí? Primera, epigástrica inferior. Vamos a marcar lo siguiente sobre esta arteria. Primero que nada, esta arteria, como ya dijimos hace rato,